Hay una pregunta que suena a ciencia ficción, pero que los economistas se hacen muy en serio. ¿Cuánto costaría sustituir al dólar? No derrocarlo por la fuerza, sino que el mundo migrara a otro sistema de liquidación. Durante siglos, la respuesta fue carísimo, casi imposible y lentísimo. La libra esterlina tardó décadas en ceder ante el dólar, y de ahí sacamos una lección que casi todo el mundo da por sagrada. Los sistemas monetarios cambian despacio, por inercia, a lo largo de las generaciones. Hoy quiero cuestionar esa certeza, porque hay un factor que ha cambiado y que casi nadie está metiendo en la ecuación. La fricción física del dinero ha desaparecido. Y cuando entiendes por qué las transiciones anteriores fueron lentas, descubres que la lentitud no era una ley de la naturaleza monetaria, era una limitación de la tecnología de transporte. Una limitación que hoy ya no existe. Mi tesis de hoy, y la defiendo con historia y con datos, es la siguiente. El coste técnico de cambiar el sistema de liquidación hoy es el más bajo de toda la historia. Y la gente que predice que el cambio será lento está usando parámetros de una era en la que la tecnología no existía. Y eso puede pillar a muchas personas, sobre todo a muchos inversores, por sorpresa, por la exponencialidad de los cambios. Vamos a recorrer 5.000 años de sistemas financieros, a entender por qué cada uno fue 10 veces más grande que el anterior y a ver por qué el próximo salto podría ser mucho más rápido de lo que la historia sugiere. ¿Y qué rol va a tener XRP en todo esto y por qué el mercado de utilidad va a pillar por sorpresa a muchas personas? Empezamos. Para entender hacia dónde vamos, necesitamos una perspectiva que casi ningún canal se toma el tiempo de dar. La historia larga de los sistemas financieros. Una historia, entre comillas, aburrida, y aquí hay un patrón asombroso. Cada sistema ha sido varias órdenes de magnitud más grande que el anterior a escala, velocidad y alcance. Pero cada uno introdujo también una nueva vulnerabilidad. Vamos a verlo. Vamos a empezar por la etapa número 1. El mundo antiguo. Del año 2000 a.C. hasta la Edad Media. El trueque, metales preciosos, templos que hacían de bancos primitivos en Mesopotamia y Egipto. ¿Cuál es la escala? Minúscula, local. ¿Cuál es la limitación? La velocidad era la del transporte físico, barcos, caballos. Y no había estandarización. Y la opacidad entre las partes era total. No existía nada parecido a la liquidez global que existe hoy en día. Vamos a la etapa número 2. Los banqueros mercantiles italianos. Estamos hablando del siglo XIV al siglo XVIII. Venecia, Génova, Ámsterdam. Aparece un invento revolucionario. La letra de cambio, el dinero escritural, que permitía mover valor sin mover el metal. Esto fue un salto enorme, pero seguía siendo lento y físico. Las quiebras eran constantes porque no había un banco central que hiciera de red de seguridad. Y los balances eran opacos. ¿Cuál era la escala? Cientos de millones ajustados. Vamos con la etapa número 3, el patrón oro clásico, de 1870 a 1914. Aquí el sistema se hace muchísimo más grande, impulsado principalmente por el Imperio Británico y la industrialización. La libra esterlina domina el comercio mundial. El telégrafo y el ferrocarril aceleran todo, incluida la comunicación financiera. Pero el patrón oro tenía una rigidez brutal. Los desequilibrios se ajustaban por flujos de oro que provocaban deflación, los shocks se transmitían de un país a otro sin amortiguación y no dejaba margen para política monetaria propia. Funcionaba en calma, se rompía en las guerras y las crisis grandes. Vamos con la cuarta etapa. Bretton Woods, 1944 a 1971. Tras la Segunda Guerra Mundial, el dólar se ancla al oro a 35 dólares la onza y el resto de divisas se anclan al dólar. El crecimiento explosivo del comercio y de las finanzas es lo que marca esta etapa. Y aquí nace de forma discreta un personaje que protagoniza toda nuestra serie. El eurodólar, el dólar offshore. Pero Bretton Woods llevaba su propia semilla de destrucción y tiene nombre. El dilema de Triffin. Para dar liquidez en dólares al mundo, Estados Unidos tenía que emitir más dólares de los que su oro respaldaba, lo que erosionaba inevitablemente la confianza en la convertibilidad. Es una contradicción insalvable. El proveedor de la divisa de reserva mundial tiene que elegir entre dar liquidez al mundo o mantener la disciplina. No puede hacer ambas para siempre. Nixon cerró la ventana del oro en 1971. Vamos con la etapa número 5. El sistema fiat actual, más los eurodólares y la banca en la sombra. De los años 70 a hoy, el tamaño de estos mercados es enormemente superior a todo lo anterior. Las finanzas llegan a pesar un 7-8% del PIB estadounidense en su pico, y el mercado del eurodólar alcanza cifras de billones. La banca en la sombra llega a intermediar una porción gigantesca del crédito global. Y en el centro de la liquidación, la DTCC, que esta procesa $4 trillones al año. ¿Cuál es la vulnerabilidad en esta era? La opacidad extrema de la banca en la sombra. Y los eurodólares. Posiciones fuera de balance, poco regulados. Esto estalló en el año 2008. La concentración de riesgo sistémico
en muy pocos actores es lo que define esta etapa. Fíjate en el patrón completo de estas 5 etapas. Cada salto multiplicó por 10 o más la escala, la velocidad y el alcance. Pero cada salto trajo una nueva forma de fragilidad, de lo físico y lo lento a lo digital y opaco. Y cada sistema de reserva llevó dentro su propia semilla de destrucción, como Triffin demostró. Guarda esta idea porque el sistema que viene no será una excepción, también tendrá limitaciones. Ahora quiero cambiar de tercio y hablar de la mentira piadosa de la inercia del pasado. Ahora ataquemos la creencia central que quiero desmontar, la idea de que los sistemas monetarios cambian siempre despacio. La realidad no es esta. El ejemplo que todo el mundo cita es la transición de la libra al dólar. Es el ejemplo más reciente. Mira cuánto tardó, dicen. El dólar no destronó a la libra hasta después de la Segunda Guerra Mundial, décadas después de que Estados Unidos ya fuera la mayor economía. Por eso las transiciones monetarias son lentísimas y por eso el dólar durará generaciones. Esta es la tesis principal. Pero hay un problema con esta historia. Según las investigaciones más recientes, es directamente falsa. El trabajo de los economistas Barry H. Green y Mark Flandreau usaron datos nuevos sobre la composición de las reservas mundiales. Demostró que el dólar en realidad superó a la libra como principal divisa de reserva ya a mediados de los años 20, más de 2 décadas antes de la fecha que asumían los relatos anteriores. Desde una posición de partida prácticamente nula en 1914, el dólar ya había adelantado a la libra hacia 1925, poco más de una década. Y las implicaciones que los propios autores extraen son demoledoras para la narrativa de la inercia, de que es lenta. En primer lugar, porque los efectos de red y las ventajas de incertidumbre no son tan fuertes como se creían. En segundo lugar, porque puede haber sitio para más de una divisa internacional a la vez. El sistema de los años 20 fue bipolar, con libra y dólar corriendo parejos, no unipolar. Y en tercer lugar, cito la conclusión que más nos importa. Los efectos de inercia en el uso de divisas internacionales, aunque son fuertes, no son insuperables. De hecho, los mismos investigadores señalan que el desarrollo del sistema financiero fue el factor macroeconómico que permitió al dólar superar la ventaja inicial de la libra, y que su impacto empequeñeció al de la inercia. ¿Por qué importa esto para nuestra temática y para XRP? Porque si la inercia monetaria fuera tan invencible como se predica, el dólar habría tardado un siglo en desplazar a la libra, y tardó una década larga. Y lo hizo cuando la tecnología financiera de la época, el desarrollo del mercado de aceptaciones bancarias en Nueva York, le dio una ventaja funcional. La lección histórica es: las transiciones son lentas hasta que una ventaja tecnológica las acelera y entonces ocurren más rápido de lo que nadie esperaba. Y aquí llegamos al corazón de mi tesis. ¿Por qué fueron lentas las transiciones anteriores? La respuesta que casi nadie da con precisión es porque el dinero viajaba a la velocidad del transporte físico. Piénsalo a lo largo de toda la cronología que acabamos de recorrer. En el mundo antiguo, mover valor era mover metal en un barco. Semanas, meses con riesgo de naufragio y piratería. Con las letras de cambio italianas mejoró, pero el papel seguía viajando a caballo. Incluso con el apogeo de la libra, una liquidación internacional dependía del telégrafo para la orden y de barcos y correos para el respaldo. La fricción física del dinero era una constante inescapable de todos los sistemas anteriores. Esa fricción es la razón real por la que las transiciones fueron lentas en el pasado. No era una ley mística de la economía monetaria, era logística. Cambiar el sistema significaba reconstruir cadenas físicas de corresponsalía, mover oro entre bóvedas, coordinar a través de océanos con semanas de retraso en cada paso. Ahora bien, ¿cuánto tarda hoy en viajar una orden de pago? Lo que tarda un email. Ya no va en barco. Y una liquidación con activos digitales sobre un ledger es instantánea o casi instantánea. Cuestión de segundos. La fricción física del dinero, la constante que ralentizó cada transición en los últimos 5.000 años, se ha desplomado a prácticamente cero. Esta es la parte que la gente no está entendiendo y no está metiendo en sus cálculos. Y es la razón por la que no entienden que esta tecnología es exponencial. Cuando alguien dice el dólar durará generaciones porque las transiciones monetarias son lentas, está aplicando una constante, la fricción física, que esa ya no existe. Está usando el mapa de un territorio que ha desaparecido. El coste técnico de migrar de un sistema de liquidación a otro es hoy el más bajo de toda la historia económica. Y por eso la velocidad del cambio, cuando llegue, cuando comience el mercado de utilidad, puede pillar por sorpresa a quienes razonan con parámetros de la era del barco y del telégrafo. Hace mucho que dejamos esa etapa atrás. Que el coste técnico haya caído no significa que el cambio sea inminente ni fácil, aunque a la vista de los acontecimientos geopolíticos no hay que descartar absolutamente nada. Lo que sí que es evidente es que la posibilidad del cambio es real. El timing es lo que desconocemos, pero continuemos con la línea del vídeo. Vamos a intentar ser rigurosos y no te estoy diciendo que el dólar vaya a caer ya. Te estoy diciendo algo más preciso y para ello hay que separar 3 cosas que la gente confunde constantemente. En primer lugar, sustituir el dólar como divisa de reserva. Esto sigue siendo carísimo y lejano.
por ahora. El privilegio exorbitante del dólar descansa sobre redes de confianza, profundidad de sus mercados de deuda, poder geopolítico y militar y coordinación internacional. Nada de eso lo derriba la tecnología por sí sola, por ahora. Pero aquí viene la parte importante, porque el dólar en sus funciones es lo que va a ser sustituido de una forma más inmediata, que es el punto 2 del siguiente apartado. Sustituir los rieles de liquidación del dólar. Esto es completamente distinto y mucho más probable y cercano, por no decir inevitable. Si me sigues desde hace 4 años, sabes que esto está extremadamente bien planeado y Trump lo está implementando de forma contraintuitiva. Todo el mundo cree que está atacando al dólar, cuando en realidad lo que está haciendo es presentar un nuevo sistema monetario. El dólar puede seguir siendo el rey absoluto y aún así migrar de las tuberías por las que circula. La corresponsalía bancaria, la DTCC y los sistemas de los años 70. Las tuberías tokenizadas. Realmente no necesitas que el dólar caiga, solo que cambien las cañerías. Y eso ya está empezando con un dólar tokenizado sobre un ledger que sigue siendo un dólar. Y en tercer lugar, sustituir al operador del cuello de botella. Y aquí hay una observación contraintuitiva que quiero subrayar. Solemos pensar que el sistema de liquidación estadounidense lo deciden los mercados, en plural, millones de actores. Y esto es rotundamente falso. En su núcleo, el mecanismo de liquidación de valores lo opera esencialmente una única entidad, la DTCC. Eso parece una debilidad, tanta concentración, pero es en realidad lo que hace que el cambio sea concebible, que sea real. Porque no necesitas coordinar a millones de bancos para cambiar el sistema. El punto de decisión está concentrado en una única entidad que liquida 4,74 trillones de dólares de forma anual. Y cuando el punto de decisión está concentrado, el cambio, cuando llegue, puede ser sorprendentemente rápido, que es exactamente por lo que importa tanto que la propia DTCC ya esté tokenizando, como hemos cubierto en otros vídeos, en una fase muy inicial y sin hacerlo a escala. Así que la formulación honesta y completa es la siguiente. El coste técnico de cambiar de rieles se ha desplomado. El operador de estos rieles está concentrado en un único punto, la DTCC, lo que hace que el cambio operativamente sea concebible, por no decir que está planeado, de hecho ellos mismos lo están anunciando. Y en tercer lugar, el coste geopolítico de destronar al dólar como divisa sigue siendo enorme, pero por ahora, porque una vez modifiques todo lo que te he escrito con anterioridad, que el dólar siga siendo la divisa de reserva mundial o que sea sustituido por un activo digital, cada vez cobra más sentido. Tardará más, pero llegará. La revolución probable no es que el dólar caiga, es que el dólar cambia de tuberías y lo hace más rápido de lo que la historia del barco y el telégrafo nos enseñó a esperar. Eso como primera fase, pero después, lógicamente, no va a acabar ahí. Los activos digitales, en concreto XRP, desde mi punto de vista, van a acabar siendo activos que van a estar en los balances de bancos centrales, de países y de bancos comerciales. Pero para eso, primero tenemos que ver cómo las cañerías cambian, etapa en la que todavía no hemos entrado. Queda un hilo por atar y es quizá el más importante porque conecta con el origen mismo de las crisis. ¿Cuál es la causa real de una crisis de liquidez? Mi respuesta, y la de la buena parte de la literatura tras el año 2008, es en su raíz, la opacidad. Pensemos en el año 2008. El sistema no se congeló porque faltara dinero en términos absolutos, se congeló porque nadie sabía quién tenía en su balance los activos tóxicos. La incertidumbre, el no sé si tu colateral vale algo, así que no te presto ni un solo dólar, fue lo que convirtió un problema localizado en un incendio sistémico. El miedo llenó el vacío de información. La opacidad fue el combustible. Ahora bien, tengo que ser más preciso para que se entienda bien lo que estoy explicando. La transparencia no elimina las crisis de liquidez. Sería exagerado decirlo. Y de hecho, una transparencia total, mal diseñada, podría incluso acelerar una corrida, porque todos verían el problema a la vez. Lo que sí que hace la transparencia es muchísimo más sutil y probablemente más valioso. Lo que hace la transparencia es que impide que la incertidumbre amplifique un problema pequeño hasta volverlo sistémico. Cuando puedes ver en tiempo real las posiciones y el colateral de una contraparte, el miedo deja de tener dónde agarrarse. El problema se contiene en su tamaño real en lugar de multiplicarse por la imaginación aterrorizada del mercado. Y aquí es donde un ledger distribuido aporta algo estructural que el sistema opaco actual no puede: la posibilidad de auditar posiciones y el colateral en tiempo real. Esto no es magia, no elimina el riesgo tampoco, pero drena el combustible de la opacidad que ha alimentado las peores crisis. Junta ahora las tres piezas del vídeo. En primer lugar, el coste técnico de cambiar de sistema es el más bajo de la historia. En segundo lugar, el cuello de botella está concentrado en un solo punto,
lo que hace que el cambio sea concebible, y si me sigues, no solamente que sea concebible, sino que está planeado. Me refiero a la DTCC, la migración de la DTCC hacia tecnologías de contabilidad distribuida. Y en tercer lugar, la tecnología de Ledger no solo iguala al sistema actual en velocidad, sino que ataca su vulnerabilidad más profunda, la opacidad. Cuando alineas las tres, la pregunta deja de ser ¿por qué cambiaría el sistema? Y pasa a ser ¿qué lo detiene si las tres barreras clásicas, velocidad, coordinación y opacidad, están cayendo a la vez? ¿Y dónde encaja XRP con todo esto? Pues con la honestidad de siempre, uno de los pocos candidatos cuya arquitectura responde a esta descripción. Desde mi punto de vista, el mecanismo principal de liquidación de la DTCC va a correr encima de XRPL. No va a haber un único ganador, pero va a haber algunos que tengan más porcentaje que otros. Y desde mi punto de vista, XRPL se ha posicionado desde hace muchísimos años como un claro ganador en ese sistema concreto de liquidación, en ese caso de uso específico. Un activo puente neutral, con liquidación casi instantánea, sobre un ledger público y transparente que no es el pasivo de ningún banco central. Y por tanto puede hacer de capa neutral entre los rieles tokenizados que los distintos sistemas están construyendo. Desde mi punto de vista es inevitable, no sé cuándo va a ocurrir, pero cuando enumeras los requisitos que la historia y la tecnología imponen al sistema que viene, la lista de candidatos reales es muy corta y esta familia de diseño está en ella. Me refiero a XRPL. Así que te voy a dar 3 frases para llevarte. La primera es que cada sistema financiero de la historia fue 10 veces mayor que el anterior y trajo su propia fragilidad. No hay razón para pensar que el actual sea el último ni el eterno. La segunda frase, las transiciones monetarias fueron lentas porque el dinero viajaba a la velocidad de un barco. Ahora viaja a la velocidad de un email. La constante que la ralentizaba en el pasado ha desaparecido y quien no lo mete en su cálculo, en su hoja de Excel, está leyendo un mapa viejo. Y en tercer lugar, la tercera frase, el cambio probable no es que el dólar caiga por ahora, pero sí sus funciones. El dólar va a cambiar sus tuberías hacia rieles digitales, transparentes y neutrales. Y esa migración va a ser mucho más rápida de lo que 5.000 años de fricción física nos enseñaron a esperar. Una vez eso ocurra, el dólar siga siendo la divisa de reserva mundial, deja de tener sentido, igual que la libra, una vez se crearon los nuevos mercados financieros basados en el dólar, perdió peso. Aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo, si operas con activos por valor de 100 euros en un plazo de 7 días y verificas tu cuenta, siempre y cuando utilices el link que tienes en la descripción de este vídeo, puedes obtener un bono de bienvenida de 10 XRP. Recuerda que las criptomonedas son activos de alto riesgo, puedes perder todo tu capital invertido. Dicho esto, si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Todo eso englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, y la transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.